Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. InfoSiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput, nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo. Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minjersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los malos. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. En Caput. Hola, buen día a todos, bienvenidos, compañeras y compañeros, bienvenidos a Justicialismo Peronista, como cada sábado, a partir de las 8, con un poco de demora hoy, pero todo bien. Vamos arrancando y tenemos un programa y una editorial bastante densa, así que vamos a ir desgranándola de a poco, reflexionando, analizando, ¿sí? En este sábado 29 de julio de 2023, ahí cursando nuestro programa número 31 de esta temporada, y el 124 desde que empezamos en aquel febrero de 2021. Evita Perón, que estos días conmemoramos, este 26 conmemoramos un año más de su partida, esa calidad humana hecha en una sola mujer, nos dijo: nunca olvides lo que un rico te va a dar, es siempre más pobreza. Y en estas elecciones, con las propuestas electorales que vamos viendo, la verdad
que el que no lo entiende seguramente que vive en otro planeta. Fíjense que la venganza gorila y el martirio jujeño sigue siendo naturalizado por los medios de comunicación, aunque la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Puerto Rico, no está en Washington como la Comisión, coinciden todos, igual que la Organización de Naciones Unidas, la Confederación General de Trabajo, la Confederación de Trabajadores Argentinos, entre muchos otros organismos. Ayer leía de un diario francés la misma denuncia, y la verdad que me da mucha vergüenza ajena como argentino estar viviendo una dictadura simulada con un pelotudo que quiere ser candidato presidencial. Como lo denunciamos nosotros desde hace 3 semanas que venimos militando esto, los compañeros ya están en marcha, el malón jujeño, el éxodo jujeño de Buenos Aires, con miles de personas que están por ahí por Santiago del Estero hoy, me comunicaban hoy a la mañana, por Santiago del Estero y a la madrugada estaban dando vuelta. Salieron de Jujuy, por supuesto, pasaron por Salta, después se fueron a Tucumán, Tafí del Valle, y ahora pasaron a Santiago del Estero, y hoy por la tarde, noche, van a estar yendo ya para Córdoba. Y fuimos haciendo un fuerte llamado al pueblo y al presidente de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, a los poderes públicos de la República Argentina. Nos referimos a los servidores públicos de la República, y a los representantes máximos, que es, por supuesto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y nuestra compañera, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Son los servidores de la República, que los compañeros están viniendo con 25.000 firmas a hacer una denuncia penal en el Foro Federal sobre las barbaridades que hizo este tipo de todo punto de vista, ¿no? Violando la Constitución Nacional, haciendo la 1001, jugando con el Código Penal a ver qué delito nuevo podía cometer. Por la criminalidad y el terrorismo de Estado que ocurrió hoy en Jujuy, sobre la situación que se vive en la provincia que gobierna el gorila tirano de Gerardo Morales, déspota y dictador radical. Y presidente, me avergüenza realmente, presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical, un partido centenario, y que en los 70 Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón estaban viendo a ver cómo inclusive podían integrar una fórmula presidencial de unidad nacional. Y bueno, la convención después negó ese derecho a Balbín, y bueno, la fórmula fue Perón, que ganó por el 64% de los votos. Qué distancia enorme hay de aquellos hombres por la situación de violaciones reiteradas a los derechos humanos que se vive hoy en la provincia de Jujuy. No podés vivir si no violan tus derechos, o sea, si no aceptás ser violado, ¿sí?, en tus derechos humanos. Realmente estamos frente a una dictadura en proceso de fragmentación y golpe de Estado, y con un presidente un poco voluble. ¿Cuánta distancia hay entonces respecto a lo que sucedía en el 2020, por ejemplo, en Colombia, con la matanza de jóvenes y militantes en Cali, 263 desaparecidos, más de 87 muertos, jóvenes? Y no creo que haya muchos si estos chicos, estas bestias, siguen sueltas, ¿no? O sea, yo, la verdad, me niego a pensar de que esto es democracia, ¿no? Pero lo más sorprendente es cómo ocultan los medios canallas y otros supuestamente justos, con la verdad, la memoria, solidarios y populares, que enfrían y encanutan las noticias y la realidad de los medios, incluso hasta la TV pública me parece ausente. O por lo menos la dirección de la TV pública, sufre de mente ausente, ¿no? Y además describiendo eufemismos liberales. Porque no existe en la televisión argentina ni un programa peronista cuando se presentan como mayoría las expresiones marxistas, liberales, trotskistas, bolcheviques, leninistas, del modelo socialdemócrata, postmarxistas liberales en oposición
con liberales progresistas, demoliberales y la extrema decadencia de los libertarios gorilas que homenajean al holocausto militar del terrorismo de Estado en 1976. Digo, si esta es la representación mayoritaria del país, apaguemos la luz, hermano, y vayámonos a casa. Porque no existe. Estos tipos representan con toda la furia, todos juntos, el 12% de los votos del país. Este pueblo argentino es peronista. Sumando ahora la voluntad conciliadora de los gorilas liberales de la derecha como si fueran protagonistas de amplias conquistas de bienestar social para el pueblo. Expertos de la política que el pueblo desprecia y los presentan como angelicales, hijos de vampiros depredadores, hijos de Álvaro Alzogaray y de Domingo Felipe Cavallo. No voy a decir una grosería, pero todos seguramente que la repiten inconscientemente. Obviamente, ocultando las opiniones peronistas disfrazadas por estos personajes. ¿Dónde están los peronistas en televisión? Menos mal que a Daddy Brieva se le ocurrió armar peronismo para todos, porque si no, pareciera que estuviéramos viviendo en Rusia. Las raíces de la delincuencia judicial que proscribe hoy como ayer, como se ordenaba asesinar ayer con comandos civiles desde 1952, donde escribían "Viva el cáncer", pero no como una burla de Evita, sino como una expresión política. Cuando ayer cantaba La bestia esta de Patricia Burri, que debe tener un problema ya, no voy a definirlo psiquiátricamente porque está mal, se ve mal, vamos a mantener un poco de ética, pero digo, cantaban la Argentina sin Cristina, como si no hubiera pasado nada. Por eso, como se ordenaba ayer asesinar, y eso lo ocultaban en la historia, desde 1952 operaban los comandos civiles en los barrios, secuestrando compañeros militantes jóvenes y delegados de fábrica, ¿sí? Y fueron cientos los desaparecidos entre el 52 y 55. O se piensa, no, Perón, el tirano de Perón nos encarcelaba. No me diga, ¿en serio? Hoy igual no se juzga el intento fallido de asesinato de Cristina por los comandos civiles actualizados en su método como Revolución Federal. A veces nos entendemos. Pero vale aclarar los datos históricos concretos sobre el origen pútrido, como el decreto 4161, que referenció Cristina en el último acto que se hizo en Plaza de Mayo, sin describir qué fue y quiénes fueron, en ausencia de precisión, es inversamente proporcional a explicar hacia quiénes estaba orientado esta legalización de asesinatos y terrorismo de Estado, y quiénes fueron los héroes civiles de esta barbaridad. Mire, todo el antiperonismo gorila actual se ha congregado para intentar, una vez más, cómo eliminar el peronismo y disponer de esta nación como una colonia factoría al servicio británico, al servicio norteamericano. Ahí está amenazando Gran Bretaña con quedarse con la Antártida, con el territorio antártico argentino, los chilenos tratando de amenazar a ver si se quedan con la Patagonia. Solo alcanza con entender las inexplicables teorías de Bullrich, Larreta y la esquizofrenia de Milei, para decir esto es cualquier cosa, es un territorio colonizable, ¿no? Colonizable. Cuando rompen la unidad del criterio del pueblo y el pueblo queda indefenso, sin autoridad política, ni siquiera para expresarse como ocurre en Jujuy. Todo el progresismo moderno es nada más que un régimen cultural a un marxismo analítico o posmarxismo, con el materialismo dialéctico a cuestas, que reúnen algunos dígitos electorales, dividiendo el poder popular. En un tiempo pasado, en 1945, yo no veo los candidatos peronistas en oposición a la derecha, a esto que se llama la derecha, que no es solamente la derecha, porque esto ni siquiera reúne la ética de la derecha. Pero no veo, vuelvo a repetir, excepto porque apareció de Brieva con peronismo para todos, pero si no, prácticamente las unidades básicas, los locales no existen directamente. Y aparecen la gente del Partido Obrero, el trotskismo, como si fuera la única oposición. No sé qué carajo quieren vender, la verdad todavía no entiendo. En un tiempo pasado, en 1945, bajo la conducción directa del embajador de Estados Unidos, la izquierda se había reunido, la derecha, el socialismo, el comunismo, ¿sí? La extrema derecha, el conservadorismo,
y hoy con cierto pudor, porque están convencidos de ganar la confrontación histórica de la derecha y la izquierda a costa del hambre del pueblo. ¿Sí? Volver a instalar la confrontación histórica de derecha e izquierda como si fueran las mayorías. Y no son más que el 12% del gorilaje extremo, repugnante y pútrido que todavía sigue existiendo en este país. No entenderán lo que nosotros llamamos la tradición de la revolución justicialista. No es nada más, esta tradición de la revolución justicialista no es nada más que el resultado histórico de la humanidad de cientos de revoluciones contra la barbarie. Porque realmente esta confrontación histórica de la izquierda y la derecha no es otra cosa que un estado de barbarie, ¿sí? Hoy el desmejoramiento social nos ha retrotraído a la pobreza e indigencia estructural y por ello, lamentablemente, también a la violencia estructural. Entonces, que un tipo lleve un hacha en el auto, miren, no es natural para nadie, ¿eh? ¿Sí? Y no sigamos describiendo feminismo, porque podemos encontrar en las causas de la violencia estructural muchas respuestas, ¿sí? A pesar de que muchos se hacen los boludos. El decreto ley 4161, en base al cual hoy se imparte injusticia social en Jujuy, se dictó durante la dictadura de Aramburu y Rojas, y su redacción fue realizada por la Junta Consultiva Nacional, que funcionaba en el Congreso de la Nación bajo las órdenes de Isaac Rojas, y ejercía el poder legislativo y judicial, aprobando torturas y fusilamientos, en el mismo modelo del que habla hoy Jorge Macri, cuando se dice que para gobernar hace falta la represión. No importa que sea un camión hidrante o lo que venga, ¿sí? Pero reprimir. Son crímenes de lesa humanidad y su exaltación por el que sea, por Morales, por Jorge Macri, por Burri, es apología criminal. Es delito de apología criminal. El decreto de ley 4161, su promulgación, fue el 5 de marzo de 1956 y entró en vigor ese mismo día. Fue derogado el 18 de noviembre de 1964 por Arturo Illia y por recomendación del que había sido su propio autor junto a Alicia Moró de Justo, me refiero a Miguel Ángel Zavala Ortiz, que además en ese momento no quería que lo putearan en el exterior porque era canciller de Illia, el ministro de Relaciones Exteriores de Illia, entonces le pediría que derogara el decreto 4161. Para entender la génesis de esta barbarie, señalamos que los siguientes dirigentes políticos fueron los miembros de la Junta Consultiva Nacional y los padres criminales de la aplicación del decreto 4161, y que es el origen doctrinario del actual Poder Judicial y de todo esto que llaman la derecha, que no es otra cosa que un gorilaje inconsciente, berreta, circundante, que los medios nos quieren instalar como algo extraordinario, como si garantizaran la apropiación imperialista de nuestro país. El presidente de la Junta Consultiva Nacional fue el vicepresidente de la Nación de facto, el almirante Isaac Rojas. Luego, por la Unión Cívica Radical, estaban Oscar Allende, Juan Gauna, Oscar López Serrot, Miguel Ángel Zavala Ortiz. Por el Partido Socialista estaba Américo Yoldi, Alicia Moró de Justo, Ramón Muñiz y Nicolás Repeto. Estoy diciendo, estos tipos legalizaban asesinatos, torturas y encarcelamientos, ¿eh? Por el Partido Demócrata Nacional Conservador, José Aguirre Cámara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mujica y Reinaldo Pastor. Por el Partido Demócrata Progresista, Juan José Díaz Arana, Luciano Molinas, Junio Argentino Noble. Más o menos, ¿se acuerdan que el Junio Argentino Noble fue el papá de Mañeto y fundador de Clarín? Y Horacio Tedi. Por el Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Martínez y Manuel Ordóñez. Por la Unión Federal Nacionalista, Enrique Arrioli y Horacio Storni. Eran sus funciones legitimar los actos criminales de la dictadura, como hoy los facilita sin juzgarlos el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. Por esa razón, la Junta Consultiva tuvo su sede casualmente en el Palacio del Congreso de la Nación. Es decir, la alineación del crimen organizado tiene sus raíces históricas en Argentina. Hoy es el PRO, Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, el Clarín de Mañeto. Fue ayer, de Mañeto hoy, ¿no? Y que fue ayer de Julio Argentino Noble.
La proscripción real de todos tapan, la proscripción real que todos tapan, fueron todos los partidos políticos opositores del peronismo en sociedad con Aramburu Rojas y la CIA, el Servicio de Inteligencia norteamericano, que antes habían sido conducidos por Spring Raden, el embajador de Estados Unidos, cuando se opusieron a Perón formando una Unión Democrática. Como perdieron electoralmente y en democracia, no tuvieron la mejor la feliz idea que inventar legislación de lo que sea para poder aniquilar al peronismo como fuera, la revolución justicialista, porque los jefes externos los tenían apretados, ¿no? Hoy este reducto de Juntos por el Cambio, que junto al Poder Judicial, los medios de Clarín, La Nación, América y los progresistas tapan y disimulan las atrocidades sobre el pueblo jujeño, sumados a los grupos de empresas mafiosas que se apoderan del país, del litio, del agua, del oro, ¿sí?, del agua potable, para el saqueo final del litio, el petróleo, el oro, los metales raros, los metales amorfos y el agua potable, como dije recién. No nos distraigamos demasiado, porque Uruguay estuvo sin agua durante meses y no porque realmente es medio indispensable para la vida en nuestra región abunde, ¿sí? Por eso la persecución implacable contra la gente de Jujuy, la desaparición de la nación y la entrega del territorio nacional. Es obvio y evidente que estamos viviendo situaciones muy graves en manos de estas bestias gorilas cuando gobiernan cualquiera de los poderes públicos, por supuesto el Poder Judicial, recreando un sistema de confrontación histórica de la izquierda y la derecha como verso. Vean, existe un solo enemigo a vencer para las pretensiones británicas y chilenas sobre el territorio de nuestro país. Es el peronismo y su revolución justicialista. Es el único enemigo a vencer que tiene esta gente. Miren, se combate el peronismo con toda una amplia fauna criminal de un lado por acción y del otro por omisión del otro lado, ¿no? Son bestias alimañas de gorilas antiperonistas que en su genética llevan el ADN de los comandos civiles que desde 1952 secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a cientos de militantes de barrios y delegados de fábrica. Entonces me pregunto, ¿cuáles fueron los antecedentes para poder alcanzar tanta presencia y poder mediático? Porque parece que fue una mayoría extraordinaria. El dominio de los principales medios de información que estatizaron Perón y Isabel durante el último gobierno peronista hasta el 24 de marzo de 76, Canal 9, Canal 11, Canal 13, ¿sí? Fueron golpes militares con terrorismo de Estado, con desaparición y asesinato de más de 30.000 cuadros políticos, y algunos que ponen en duda este número. ¿Saben qué pasó el 24 de marzo de 76? Hicieron 8.000 operativos de desaparición de personas, 8.000 en 24 horas. Entonces, el que duda de que fueron más de 30.000 desaparecidos, porque tiene un cerebro que no tiene características humanas, obviamente, ¿no? Con mayoría de peronistas y de muchos socialistas revolucionarios. Con el fraude electoral de Alfonsín, mediante el pacto celebrado con la dictadura y el montaje fallido de un sistema liberal de socialdemocracia que sepultó a la Unión Cívica Radical y que fue sostenido por los promotores del consenso de Washington, donde se juntaron Bush padre, Margaret Thatcher y Felipillo González. Y fue el mismo Felipillo González que se ocupó de calmar a Alfonsín para llevarlo como vicepresidente de la Internacional Socialdemócrata que presidía Tony Blair, y como secretario Felipillo González, ¿sí? Y Bush padre se hizo cargo de controlar al camello de Menem. Calculen que Menem, siendo candidato a la presidencia, previo a las elecciones, fue invitado como líder de Estado, ¿sí?, como jefe de Estado, a la asunción de la presidencia de George Bush padre. ¿Se entiende? Como candidato, como si ahora lo invitaran a Sergio Massa a la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, no siendo jefe de Estado, sin ser presidente. Bueno, esto pasó con Menem. Así que imagínense el paquete que armaron con el camello antes de ni siquiera de asumir como presidente, ¿sí? Todo con un régimen de desinformación pública que dicta la realidad con el debate del disenso permanente, la contradicción de luchar y militar por tu patria sin saber hacia dónde vas, con tantas ofertas de disenso
que marchan con éxito hacia el fracaso como país porque debilitaron la unidad del criterio del pueblo. Un pueblo desunido, compañeros y compañeras, siempre será vencido. Un pueblo unido jamás es vencido por un pueblo desunido, y esto es lo que busca en la base del pueblo, la desunión. Por eso aparecieron mesías, agoreros de todo tipo y color, pintándose la cara de peronista porque es la careta que mejor se vende. ¿Se entiende, no? Toda vez que intentan instalar en una constitución como la jujeña la copia del decreto ley 4161 de 19... La instalación de la constitución jujeña es una copia actualizada, ayornada, del decreto ley 4161 de 1956 de la Junta Consultiva Nacional. A ver si la ponemos clara, ¿sí? Las prohibiciones de los derechos que están establecidos precisamente son copia fiel del 4161. Pero que violan incluso esta Constitución Nacional que tenemos nosotros en 94, que además es liberal. La Constitución Nacional de todos los argentinos sobre el derecho a la expresión social de la huelga, la expresión social de la protesta y petición, y sobre las libertades que tienen los trabajadores y los ciudadanos de expresarse en la vida pública o donde se les ocurra, porque es territorio propio del Estado Nacional que conformamos todos, defendiendo cuestiones evidentes e insoportables de la propia convivencia dentro del Estado de Derecho, si se quiere, cuando estos tipos pretenden el estado de barbarie. Por esto no es nuevo. Ya en 1956, derrocado el gobierno de Juan Domingo Perón, la Junta Consultiva Nacional, compuesta por radicales, conservadores, socialistas, comunistas y militares, que detallé de manera concreta, bajo las órdenes de Aramburú y Rojas, prohibieron las expresiones del pueblo peronista con el famoso 4161 y luego con el plan Conintes, el plan de Comisión Interna del Estado de Frondizi, cuando creó también la AAA, el Estado Mayor Conjunto de Inteligencia Operativa de las tres Fuerzas Armadas, por eso la AAA de Triple Armada, ¿sí? Y encarcelaron, torturaron y asesinaron a miles de personas. Esto no es nuevo en las manos de un sucesor de este sistema siniestro y criminal, solo que a Gerardo Morales y el radical delicado, ¿sí?, que a veces pienso que es el pensamiento que tiene el querido Alberto Fernández, le mandaron a ensayar estas medidas para aprobar la resistencia del pueblo y verificar la instalación de un estado de sitio bajo el amparo democrático de la Suprema Corte de Justicia. Como ocurrió con el golpe de Irigoyen, cuando el 16 de septiembre de 1930 la Suprema Corte de Justicia dicta una acordada y reconoce la legalidad de un gobierno de facto, y a partir de ahí condenó a la Argentina a todo golpe de Estado, como ocurre hoy en Jujuy. Porque si apelan a jurisprudencia sentada, aparece la acordada que reconoce el gobierno de facto, ¿sí? Hoy estamos ante una prueba piloto, como lo hicieron con la Revolución Libertadora, o Fusiladora, como se le quiera llamar, que hoy pretende hacer el presidente del Comité Central de la UCR, aconsejado por juristas radicales que dicen ser constitucionalistas y democráticos, vas a ver de qué tiranía, a los efectos de ensayar, si le sale bien, frente al imaginario triunfo de Cambiemos y en el orden nacional, como alguna vez lo hicieron, lamentablemente, Balbín, Ilía, Allende, Alfonsín de la Rúa y hoy este gorila criminal de Morales. Recordemos que cuando ganó con fraude electoral Raúl Alfonsín, por un solo voto a favor, se evitó que destruyeran el movimiento obrero organizado en el Congreso de la Nación, cuando su ministro de Trabajo, socialista Antonio Mucci, promovió el proyecto de ley en diputados para coartar la labor gremial, sindical y social de los sindicatos, eliminando y liquidando las organizaciones sindicales, a pesar de que Mucci provenía del sindicato gráfico, siempre enemigo del peronismo. Por un solo voto se evitó que eliminaran la organización sindical del país, como soñaron las bestias de la década infame durante la década del 30. Por otro lado, Aníbal Fernández, en muchas situaciones de tensión y estallido social, lo estuvieron manejando los hilos de la seguridad nacional. La masacre del Puente Pueyrredón, la desaparición de Julio López, el crimen de Mariano Ferreira, los crímenes del Parque Indoamericano, lo tuvieron a él ejecutando órdenes, ¿sí? El 26 de junio de 2002, en el marco de una jornada nacional de lucha de las organizaciones sociales
y de desocupados en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad desataron una cacería en el puente Pueyrredón, una feroz represión ejecutada principalmente por la policía bonaerense, cuando asesinaron a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y hoy la estación ferroviaria de Avellaneda lleva su nombre, la izquierda combativa, terrible, que milita cuando existen enemigos en el horizonte, si no pueden militar, se conformó con esta conquista simbólica de que simplemente después fue en cana el comisario que dio la orden de matar a estos chicos, estos compañeros, pero de los tipos que tenían realmente la decisión de poder, nadie fue en cana. Como los 39 muertos de la Rúa, tampoco de la Rúa fue en cana. Como secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández fue parte del plan represivo llevado adelante por el gobierno de Eduardo Duhalde, la misma bestia que elogia a Franco Macri como un tano laburador, fue uno de los jefes de la Andrágueta, la organización mafiosa calabresa más famosa del mundo, al fundador de la más poderosa organización de crimen organizado transnacional, la Andrágueta. Cada vez dudo más de la honestidad de algunos que se dicen compañeros respecto a la denuncia de Lita Carrió, ¿no? Luego de la masacre de Costecchi y Santillán, sostuvo que las muertes habían ocurrido en el marco de un enfrentamiento entre piqueteros, junto al diario Clarín, que tituló La crisis causó 2 nuevas muertes. Quisieron ocultar estos crímenes que habían sido producidos producto del operativo de represión conjunta ordenada por los gobiernos nacional y provincial. Este martes pasado, la Plana Mayor y Nacional del PRO realizó un sketch tragicómico que no fueron difundidos por todos los medios, sino aquellos realmente que son canallescos, instalando en la sede nacional del PRO, en la calle Balcarce 450, esquina Avenida Belgrano. Si alguno quiere ir a tirar algo, tienen ahí bien visible la cosa. En una mesa de la mayor insolencia del cinismo, trataron de instalar que lo que pasa en Jujuy, la culpa la tiene Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o la tienen los infiltrados porteños, o los militantes políticos y sociales de Jujuy, pero nunca reconocieron ni las bestias criminales de Juntos por el Cambio, ni la barra brava del lobo jujeño, ni el discurso presidencial de Alberto Fernández, la tremenda represión de la dictadura radical, de la tiranía de Morales, que arrasó con todos los ciudadanos que estaban protestando en la forma pacífica, y luego fueron decretos represivos, ¿sí? A las 18 horas de haber promulgado la Constitución, intentó modificarla por decreto. Ya es un delincuente permanente, confiscatorio de los bienes públicos y los derechos humanos del pueblo jujeño, y sancionando una Constitución que le quita derechos al pueblo de Jujuy, a los pueblos originarios, a los bienes ancestrales de los pueblos originarios, aquellos bienes inmuebles que heredaron desde tatarabuelos, chonos de 5 o 7 generaciones. Este estúpido dice que son tierras fiscales y que si no tienen títulos los desalojan. Ya, hay que estar loco de verdad, ¿sí? Y que la trataron de traficar como un avance del progresismo gorila y liberal, ¿sí? Y vamos a hacer una pausa rápidamente porque ahí tenemos los compañeros esperando un llamado para comunicarnos con el doctor Alberto Nayar. Yo si podemos empezar a comunicarnos para ver, ¿sí? Pasamos de ese encuentro, un tanguito de Goyeneche con Troilo maravilloso, y alusivo al desencuentro que estamos teniendo los argentinos, que no entendemos qué pasa en Jujuy. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio.
qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupo y trampeo a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Y bueno, estamos en comunicación con el querido compañero doctor Alberto Nayar. ¿Qué tal? Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Maravillosamente bien, escuchando ese tango, te cuento. Sí, ¿cómo estás? Tanguero también, mi compañero, sí, por supuesto, por supuesto. Che, hay buenos bailarines y bailarinas de tango por allá, por Jujuy. No me digas. Sí, sí, los he encontrado, sí, sí. Y bravo, está claro, Sí. Mira vos, ¿Y ese... la verdad que me encantaría conocerlo porque te digo francamente, o sea, yo soy del tango y del folclore, qué sé yo, viste, no, más allá de que pertenezco a la época de Charly García, Fito Páez y todo lo demás, pero te soy sincero, mi anacronismo no me permitió compartir ese género y estuve siempre enamorado del folclore, del tango. Sí, obvio. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que yo ya hasta el rock nacional lo considero folclore nuestro, ¿no? O sea, no, a ver. Yo lo defino como rock argentino, lo identifico yo. Sí. Sí, lo que pasa es que, viste que hay a veces que uno no nace con todos los tornillos bien ajustados y te quedas con algún género y la verdad es que a mí la poesía del folclore, ya te voy a recomendar algunos maravillosos de Jorge Cafrune. Aparte, bueno, qué sé yo, el gordito del Carmen ahí. Exactamente. Pero no es por una cuestión absolutamente samba de mi esperanza, mamita. Coplas del payador perseguido, te lo ruego. Sí, lo tengo. Lo tengo. Para mí es casi bíblico. Te aclaro que es lo que me conduce en mi vida. Seguro. Y después hay otra que se llama El Orejano. Sí, también. Tengo los dos los tengo, La próxima lo vamos a poner como pausa musical, seguro. ¡Qué divino! Sí, me parece maravilloso. Para mí, te vuelvo a repetir, son la Biblia. Seguro. Alberto, ¿cómo andamos? Sé que estuviste con prisión y también con prisión domiciliaria dictada por esta tiranía de esta bestia de Morales, pero contame más o menos cuáles son las actividades, cómo viene la cosa. A ver, yo estoy en este momento con prisión domiciliaria dispuesta por Morales porque, como siempre lo recuerdo, él es el que conduce el Poder Judicial y lo hace de esta manera. O sea, para él es impunidad absoluta por el cúmulo enorme de gravísimos delitos que cometió hasta el día de la fecha, y para la sociedad, en términos generales, es indefensión absoluta. O sea, cuando el Poder Judicial opera sus órdenes, acá no hay cómo resistir. Yo lo que estoy sufriendo es una prisión, una privación ilegítima, ilegal de libertad, porque no hay fundamento, no existe el hecho que tipifica, digamos, los abogados, el delito que me imputan. Incitación a cometer delitos, sedición, alzamiento. Bueno, la verdad que lo que yo opiné ante ese sector de la sociedad, de la comunidad que me convocó a hablar sobre derecho
y no estoy poniéndome al margen de las razones fundamentales de la lucha, sino que yo lo que fui es a dar una opinión jurídica sobre las razones que motivaron la lucha de estos sectores que hoy están haciendo este sacrificio extremo de encontrarse al costado de la ruta con temperaturas bajo cero, la mayoría mujeres, sin baños, sin agua, sin luz. Bueno, este sacrificio horrendo, lo único que la parte que a mí me tocó fue asesorar jurídicamente sobre la razón que les asistía. Y por supuesto, como tratar de ilustrar al pueblo sobre sus derechos es algo absolutamente contrario a los intereses de tipos como Morales, porque te imaginas vos que cuando vos vas y le explicas cuáles son las conductas de Morales y cuáles son los delitos que configuran, te imaginas vos que Morales no se siente muy cómodo. Y cuando develas de que los delitos los comete porque él conduce la justicia y le comentas a la gente cuáles fueron las aberrantes maniobras que llevó a cabo para apropiarse de la justicia, bueno, esto es bajarle la máscara. Y yo cuando Milei, el querido Milei, dice la casta política, esa es la casta. Claro. Y te pregunto, ¿dónde está Milei hablando de Morales? Por eso digo, él tira la piedra pero esconde la mano, no se va a meter en cana, porque forma parte del mismo circo, entonces viste que en el circo hay payasos, están los equilibristas, los malabaristas, bueno, y sacan a un espécimen raro para que la gente se asuste. Entonces, para eso está Milei, es un payaso feo. Exactamente. Promete Y te cosas digo, horribles. verdad, te soy sincero, opino lo mismo de la ultra izquierda o de la izquierda. Sí, por supuesto. Porque lo que pasa es que son como poetas, como músicos, son fantásticos, pero a la hora de los bifes, cuando tienen que accionar, operar... Claro. Ahí estuvieron sacándose fotos entre medio de la gente y compañía, pero después bajaron los trapos, bajaron la carpa y se dijeron, nos vemos en el corso. Bueno, y ahora están caminando bajo el frío en la ruta con el malón jujeño, que ya están por Santiago del Estero, gracias a Dios, sin mayor inconveniente, lamentablemente sin protección ni siquiera de la gendarmería, sin que se garantice ni estén avalados, o sea, garantizadas las garantías individuales de las personas que están peticionando y expresándose en protesta, y la Constitución Nacional te permite protestar donde se te ocurra. Así es. Bien, entonces los compañeros están yendo con malón como si fuera un éxodo jujeño, un nuevo éxodo jujeño, una expresión, y como decimos, la mayoría mujeres chupando frío, caminando por la ruta, que está siendo recibida por diferentes ciudades y pueblos, abrazándose, y fundamentalmente juntando también a todos los pueblos originarios, hasta los condes del Chaco se arrimaron, así que interesante se está armando la cosa. Y como decís vos, cuando a esa masa numeral que pretende someter Morales, la convertís en un pueblo esclarecido y consciente, bueno, te convertís en enemigo público número uno, por eso fuiste en cana, ¿no? Obviamente. Exactamente. Ahora, el esclarecimiento que yo procuro brindar ni siquiera es desde lo político. Debo aclararte, yo soy ideológica, doctrinariamente peronista, pero no soy justicialista. No del PJ, no del PJ. No. Te soy absolutamente sincero, o sea, fundamos en el 81, ya te estoy dando un mérito que no tengo. Refundamos en el año 81 la Juventud Peronista en la Facultad de Derecho en Tucumán, armamos el centro de estudiantes, vengo peronista toda mi vida. Ahora, nunca logré conciliar, por ejemplo, cuando vivía en Tucumán, con individuos como fue el ex gobernador violador de Tucumán, y acá te imaginas con la gente que teníamos en Jujuy, con Genefe, imposible, te digo la verdad. Y ser
consecuente con las directivas que imparten estos individuos, tan solo por ser leal al partido, no. Prefiero ser leal a mi ideología. Obvio. Este muchacho Martiarena, ¿no? No sé si me equivoco, que es senador nacional, intentó poner en marcha un proyecto de economía, y la verdad que lo tiraron a un costado en forma violenta en la Cámara de Diputados, ¿no? No sé. Está bien, pero... Hablando, o sea, denunciando un coeficiente económico que es el bruto acumulado nacional de capital fijo, que es la garantía real con que nos presta el Banco Mundial. Es más, le sacó la máscara un poco a todo el verso de que la técnica financiera y compañía, o sea, puso en evidencia que el modelo es político y no de técnica económica. O sea, la opción económica es de orden político, ideológico. Entonces le cayó mal a todo el mundo, estaba en la Cámara de Diputados y lo corrieron al toque, ¿viste? ¿Sabes? Por eso digo, no sé, me pareció que era tal vez un solista, ¿no? Un francotirador solitario, ¿viste? Por ahí me pareció. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo admiré mucho a una persona que paradójicamente era radical en Tucumán, que se llamaba Gumersindo Parajón. Fue diputado provincial, fue concejal, etcétera. Y él lo que planteaba es que en su banca no se sentaba él, sino se sentaba el pueblo al cual él representaba, y los proyectos de ley, él los encabezaba, los elaboraba socialmente con el sector al cual estaba destinado a beneficiar ese proyecto, y cuando él hablaba, cuando él manifestaba en la legislatura, en la Cámara, no miraba al presidente, sino miraba hacia el pueblo, se hablaba hacia el pueblo. En una palabra, no existen los proyectos personales, porque ese proyecto personal, si no tiene la adhesión del resto de los diputados, el resto de los senadores, el resto de los legisladores, pasa lo que le pudo haber pasado a este muchacho Martiarena. Ahora, cuando en la banca se siente el pueblo y el proyecto viene apoyado, porque vos, no es que los legisladores tienen que presentar 50 proyectos por año, tienen que presentar 1, 2, elaborados con la participación activa del pueblo, y deben expresar una voluntad popular, no deben ser una iniciativa personal. Yo no soy Dios, ¿me entiendes? Seguro. Bueno, eso es la conducción política. Por eso se dan las cosas al diablo. Alberto, esa es la conducción política. Claro. Perón tardó 2 años y medio en hacer la preparación humana de la revolución justicialista, del 4 de junio del 43 al 17 de octubre. Todo el mundo vende de que el peronismo arrancó el 17 de octubre, que fue una expresión espontánea. No, todo eso es falso. La Secretaría de Trabajo fue fundamental, querido. Pero bajaba a todos los territorios. En la provincia de Buenos Aires, este hombre caminó 32.742 kilómetros. Pueblo por pueblo, llegó a ser de 4 a 6 plenarios por día, recibiendo la demanda política del pueblo, que después se convertían, esas ideas, proyectos, se convertían en programas, y después en un plan de gobierno como primer plan quinquenal. No se puede, por eso Perón dialogaba con el pueblo, no, les contaba, les narraba Perón en los actos lo que el pueblo había pedido. Entonces decía, mirá, acá, ¿te acordás que pedimos un plan de vivienda acá en Matanza? Bueno, fíjate que Perón está hablando de armar Ciudad Evita, ¿no? Entonces, todas esas cosas que los muchachos hoy perdieron, y entonces los asesores le dicen, acá en un despacho en Buenos Aires, vos sabés que en Jujuy conozco un Alberto Nayar que está pidiendo, no sé, y vos no tenés nada que ver con, ¿no? Pero el asesor primero hace la referencia simbólica y después vende lo que quiere. Así es. Entonces es un gobierno de mentes ausentes. Por eso me decís, pero ¿cómo tardó tanto, 24 horas el presidente de la Nación en ver a su vicepresidenta después de un atentado que la quisieron matar? 24 horas tardó. Mandó un discurso que la Nación es unida, estaban espantadas por lo que pasaba en Jujuy, que los franceses querían hacer un acto en el Arco del Triunfo. Pero flaco, andate a Jujuy, te instalás allá, te juntás con el pueblo, a ver qué pasa. Bueno, preguntale a Aníbal Fernández qué vino a hacer a Jujuy. Claro. A Jujuy vino a tratar de conciliar. ¿Te imaginas que intervino el Partido Justicialista? Seguro.
¿Sabes quién es el candidato con más posibilidades de ser futuro en las elecciones generales candidato a senador nacional? El presidente del Partido Justicialista intervenido. Don Entonces, Rubén Rivarola, qué bien. Pero... Rivarola, lo sacan y ahora te imaginas que si gana las internas, si gana las PASO, el Partido Justicialista tendrá que ser el que salga a apoyarlo al tipo que por las aberrantes maniobras cometidas en complicidad con Morales, estamos todos locos. Yo te soy sincero. Yo lamento mucho tener que decir estas cosas tan aberrantes, pero que se vayan todos. Mirá, yo fui a dar un seminario de conducción política, estuve 2 semanas, y el gordo era no tenía idea pero ni por dónde pasaba el peronismo, si pasaba por la esquina, por Salta, por Santiago, no tenía idea, terrible bicho instalado ahí. Estamos hablando de gángsters. Y cuando digo gángster, tengo para que me des una otra media hora y te voy a detallar uno por uno los delitos que yo como ciudadano común tengo conocimiento pleno. Vos no sabés lo que fue cuando se decidieron a decapitar al Tribunal de Cuentas. Como el Tribunal de Cuentas estaba integrado por 3 personas que venían de muchísimos años, técnicos, personas, digamos, que cumplían con la función de fiscalizar las cuentas públicas y por la constitución de la provincia gozaban de inmunidad, o sea, no podían ser desplazados sin juicio político. Entre Morales y Rivarola armaron el juicio político con una denuncia falsa. Me tocó a mí defenderlo a los vocales del Tribunal de Cuentas. Y después de 2 meses, con los 48 legisladores, el total de la Cámara, logré terminar con el juicio político, que volvieran los vocales a su lugar por las aberrantes... No puedo, es que no tengo un adjetivo... un adjetivo... Bueno, ¿te imaginas que un solo tipo le pueda ganar a 48? No fue por mi habilidad, querido. Fue directamente por la locura de las denuncias que habían inventado. Por la asquerosidad que era el evento, ¿no? Recuerdo a los oyentes nuestros de que el Tribunal de Cuentas es el órgano destinado a juzgar a los delitos de la función pública, a los errores de la función pública, ¿no? Y entonces... y a controlar las cuentas. Anualmente debe controlar las cuentas de la provincia y de los municipios. Bueno, entonces con esto lo que te quiero significar es que la sensación de absoluta impunidad de la que ellos gozan los lleva a hacer estas maniobras absurdas que en situaciones como esa no les salió porque los operadores de la legislatura sabían que iban a parar en cana sí o sí porque la denuncia era falsa. Seguro. Bueno, entonces, esto es lo que nos pasa y bueno, ahora tenemos que tratar de ser un poquito más dignos y hacer algo. Hacer algo. Así que bueno, en esto estamos. Bien, Alberto, bien. Te agradezco mucho, voy a tratar de comunicarme ahí con el Malón, que está por Santiago del Estero, a ver qué novedades tiene también, ¿sabes? Te cuento. Te hice toda una introducción recién con esto. Estos son herederos de la Junta Consultiva Nacional que constituyó Izar Rojas con el golpe del 55, ahí por el 5 de marzo de 1956, ¿viste? Y estos son herederos de esa, la Suprema Corte de Justicia, tienen un ADN con esa genética que conformaron todo el arco opositor de gorilas de todo pelaje, blanco, negro, amarillo, que había en esa época, y estos son los herederos. O sea, 39 asesinatos en la Plaza de Mayo y alrededores cometió de la Rúa y salió sobreseído, como si hubiera gobernado el club. ¿Sabe cuál es el antecedente? O sea, Balbín, cuando rompe con la Convención Nacional de la UCR, lo pone como primer candidato a senador nacional. ¿Cuál era la experiencia de Fernando de la Rúa? Ser delegado ante la situación del fútbol argentino del Belgrano de Córdoba.
Esa era la experiencia política que tenía. Sinceramente no lo sabía. Sí, esa era la experiencia política que tenía. Entonces, se han cometido errores políticos, lamentablemente, porque la Unión Cívica Radical es un partido centenario, el cual nosotros también exaltamos la figura de Hipólito Yrigoyen, de Alem y de muchos otros, pero lamentablemente lo han tirado, lo han sepultado, lo han llenado de basura y de negociados, espurios. Así que Morales es un eximio representante, porque aparte del presidente de la UCR, presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical. La verdad que es vergonzoso que los partidos políticos, según la Constitución Liberal de 1994, son las instituciones básicas de la nación, está en manos de estos aparatos, de estas bestias, ¿no? De estos gorilas. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Alberto, te despido. ¿Algo más que quieras comentarnos? Mirá, lo único que te puedo comentar es que estamos de pie, que estamos en la lucha, que vamos a defender los intereses del pueblo al que yo pertenezco, que vamos a tratar de recuperar el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que vamos a tratar de llevarle un poco de luz, si es que se puede, si es que cabe la metáfora, al presidente de la Nación para que vea lo que aquí ocurre, porque debe dejar de estar chupándose el dedo en la Casa de Gobierno mientras nosotros estamos corriendo el riesgo de que la represalia de Morales se convierta en Costequi y Santillán en Jujuy. Seguro. Así que, bueno, y si eso llega a ocurrir, quiero dejar claro que hay un solo responsable. Se llama Alberto Ángel Fernández. Porque él es el que la Constitución de la Nación, artículo 6, que me encantaría que en algún momento lo leamos en público, dice de que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar el sistema republicano, nada más. Y la verdad, y la vida de las personas. Y la vida de las personas. Es que lo que pasa es que debo serte sincero, dice nada más que para garantizar el sistema republicano. Y el sistema republicano es un sistema donde hay división de poderes y responsabilidad de los funcionarios públicos. Responsabilidad que se hace efectiva en un poder judicial que opera de modo independiente. Acá no hay ni responsabilidad de funcionarios públicos ni división de poderes, lo cual inmediatamente debe dar lugar a la intervención de la provincia, porque estamos en manos de un gángster. Y máximo cuando fue un hábil declarante como Alberto Fernández, que está ahí viendo la película en directo, no en vivo y en directo, ¿no? Así que, sí, obvio. Espero que no le hagan el diario de Yrigoyen a Alberto Fernández a esta altura del partido, ¿no? Como se decía. Sí, la verdad que hoy teniendo el teléfono, que yo le digo el sabio, ya no hay posibilidad que te hagan el diario de Yrigoyen, porque en esa época apenas había una editorial y una sola imprenta. Hoy con el sabio en la mano, vuelvo a repetir, para mí el sabio es el teléfono, a quien le puedes consultar absolutamente todo. No hay posibilidad del diario de Yrigoyen por ningún motivo. Bueno, hablamos con Alberto, te despido, Alberto, así hago un llamadito para poder saber cómo están los compañeros ahí en Santiago del Estero. Compañeros y compañeras, hablamos un rato largo con el compañero doctor Alberto Nayar, en prisión domiciliaria en este momento, sometido a prisión domiciliaria, y pudimos hacer esta charla, esta nota, esta entrevista, así que te agradezco muchísimo, un gran abrazo, compañero. Y viva la patria y viva Perón, como decimos nosotros, ¿no? Sí, señor, viva Perón. Un abrazo. Viva Perón, viva nuestra doctrina, hermano, vivan los principios. Sí, señor. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, abrazo grande. Que andes muy bien, adiós. Y bueno, acabamos de hablar con el querido Alberto Nayar, un gran compañero, en estado de lucha permanente, defendiendo la República Argentina, defendiendo la Constitución Nacional y los derechos y deberes de la nación, ¿sí? De la República Argentina, nada más y nada menos. En ejercicio pleno de la nación, allí en nuestra querida y hermana provincia de Jujuy,
que es nuestra, es de todos los argentinos, desde el Polo Sur antártico, nuestro territorio antártico. Siempre recordemos que la República Argentina es un territorio bicontinental, sudamericano y antártico. Y entonces, hablando con Alberto y tratando de desdeñar y de denunciar a los cretinos que en ejercicio de la función pública, estos analfabetos honrados con la función pública, que consideran que lo que el pueblo sabe, no sabe o ignora, tal vez no exista. Ni siquiera los derechos constitucionales. ¿Sí? Es una mesa de intolerancia, ¿sí? Que gobierna la provincia en concomitancia, ¿sí? O con la distracción o la omisión de los poderes públicos de la nación. Es una cosa, una tiranía, garantizada una tiranía. Me da la sensación, a mí se mezcla un poco, si estamos frente a la Junta Consultiva Nacional que creó el decreto 4161, no sé cómo es a veces cuesta destilar, porque escuchar las bestias estas de Patricia Burge, el otro Milei, el otro tarado de Horacio Rodríguez Larreta, y por el otro lado pareciera que estuviéramos hablando de no sé qué. Así que bueno, hacemos una pausa musical, la tenemos ahí, por favor, y arrancamos y después seguimos con el próximo bloque. Gracias. Más que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender. Van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón, tiren bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver, alucinados, cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo, que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000. Resistiremos. En el tribunal nos volverán a condenar, resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión, resistiremos. Buen día, Elia, buen día, ¿cómo estás, compañera? En esa marcha, en esa querida marcha, en ese malón jujeño, de ese éxodo jujeño que están llevando a cabo hacia Buenos Aires. Estás por Santiago del Estero, me decías ayer. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va todo? Hola, Omar, buen día. Sí, acá justo ya estamos saliendo. Hacemos una marcha por una de las avenidas acá de Santiago del Estero. Muy bien. Y ahí se suben los micros en los tráficos que tienen y se va camino a Córdoba, rumbo a Córdoba. Mirá qué bien. Bueno, ¿y cómo va la cosa? ¿Va con bastante ánimo? Sí, estamos justamente antes de salir,
nos hemos armado todos pidiendo protección a Dios para que lleguemos a la próxima comunidad que nos está recibiendo en Córdoba. Los ánimos son muy positivos de todos, estamos decididos a ir a pelear por nuestros derechos, también por nuestra madre tierra que es la Pachamama, por el agua que nos da la vida, y vamos a defender todo nuestro territorio, como lo que somos de los pueblos originarios. Y están todos decididos a quedarse el tiempo que sea necesario hasta que traigamos una respuesta positiva para todos los jujeños. Bien. Recién hablamos con Alberto Nayar, ¿sabés? En prisión domiciliaria también hicimos una nota igual. Así que estamos en lucha, estamos en lucha política y en lucha activa, porque lo que están llevando ustedes adelante es lucha activa ya. Exactamente. No solo lucha política, sino lucha activa, ya provocando hechos para esperar, no reacciones de represión, sino acciones de justicia social, que es lo que corresponde. Así que, y estoy contento, la verdad que es una admiración que tengo por todos ustedes, porque es maravillosa esta militancia que están llevando adelante, más allá de la situación de este tirano, de este déspota, de este animal, con perdón de los animales, esta bestia de Gerardo Morales. Pero bueno, la lucha continúa, ¿sí? Y como corresponde. Así que contame alguna otra novedad que quieras decirnos. Sí, estamos pidiendo aún todavía sobre los hermanos que estamos yendo, digamos, de terminal, remis y a recibir el balón, porque muchos hemos quedado, digamos, sin medio de movilidad, porque debido a que Morales no dejaba a las empresas que podamos rentarlas, hemos quedado, digamos, sin vehículos, así que nosotros estamos de terminal, remise, a buscar nuestras comunidades en el lugar en que se encuentran. Así que sí, hay un pequeño aporte del país para que el balón siga adelante. Perfecto. Por los gastos también económicos que conlleva, digamos, este recorrido. Muy bien, muy bien. Bueno, Elia, sé que ya estás dispuesto para viajar a Córdoba, así que brevemente es maravilloso esto, te felicito a todos los compañeros, un abrazo grande, un abrazo de argentino y peronista desde acá, así que nada, que tengan todas las bendiciones del mundo y realmente que tengan buena lucha, buena militancia, y bueno, y a seguir esperándolos para el 1 de agosto acá por Buenos Aires, ¿sí? Un gran abrazo, querida, bueno, que estés muy bien. Dale, muchas gracias, Omar, muchas gracias por la difusión y por el apoyo que nos están dando desde allá los hermanos de Buenos Aires, y estamos en lucha, siempre decimos con todas nuestras ganas de defender nuestros derechos, arriba nuestros derechos, abajo la reforma, libres o muertos, jamás esclavos. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, querida, abrazo grande. Un abrazo grande. Volvemos. Y hablemos un poco de la política económica peronista. Y entonces nos habían convertido en una masa numeral allá por la década infame de 1930, ¿sí? Y me decían mi abuela y mi vieja que en los años 40, por entonces, nos habían convertido hasta la llegada de Perón, aquel 4 de junio del 43, con esa revolución de derecho que produce el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, nos habían convertido en una masa numeral. ¿Qué significa esto? Un pueblo inconsciente, analfabetizado, políticamente analfabetizado, para dominarlo y someterlo como si fueran esclavos. A este pueblo consciente que hoy está marchando por la ruta hacia Córdoba, de Santiago del Estero, que viene desde Jujuy, Salta, ¿sí? Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, ¿sí? Pasamos por Catamarca también, y ahora desde Santiago están yendo a Córdoba. Ese pueblo es consciente y esclarecido, y sabe por qué lucha, por qué derechos se está luchando. En aquella época, como pretendió esta bestia ahora, intentaron convertir a este pueblo en una masa numeral, es decir, un número, ¿sí? Como ocurre con las muertes en
en Rosario, por el narcotráfico. Vamos por la muerte 156, al otro día 57 y 58, 158. Son números, es una masa numeral que se va matando, se va asesinando, que no tiene identidad, ni tiene esclarecimiento ni concientización de lo que carajo les pasa en Rosario, simplemente que pasan tipos en moto o en auto y los matan. Nada más que eso, nada más y nada menos, ¿no? Más tragedia imposible, pero dentro de la doctrina de masa numeral, porque es una doctrina la masa numeral, no es cualquier boludez, ¿eh? Es una doctrina, ¿tá? A diferencia del pueblo esclarecido y consciente que provocó primero Juan Domingo Perón y Eva Perón. Eva Perón creó la Fundación de Ayuda Social Eva Perón para restituir y devolver bienes y derechos que la sociedad injustamente le había quitado, como está ocurriendo ahora con el pueblo jujeño. Casualmente, como está ocurriendo ahora con el pueblo jujeño. Tendríamos que tener ya la Fundación Eva Perón de vuelta para restituir a los jujeños lo que le están quitando, sus casas, sus propiedades, su riqueza. ¿Sí? Realmente hemos tenido una regresión a la prehistoria de vuelta, a la época de los gorilas, sometiendo a este país. Y Evita y su justicia social atributiva comenzó a restituirnos derechos y bienes humanos, derechos y bienes humanos, porque no hay solamente derechos humanos, sino bienes humanos, que son los indispensables para poder suscitar la vida humana, sin los cuales la gente se muere, ¿sí? ¿Tá? No podemos tener 8.200.000 pibes bajo la línea de pobreza, porque le faltan los bienes humanos para no ser desnutridos, ¿sí? Y Evita nos restituyó derechos, nos enseñó cómo restituir derechos y bienes humanos con un abrazo de amor y justicia. Y Perón, con la justicia social distributiva, distinta de la atributiva la que le corresponde a la persona por su condición humana, y la distributiva la que le permite a las personas dignificarse a través del trabajo para devolvernos grandeza con la capitalización económica del trabajo acumulado del pueblo de la nación argentina. Porque el modelo peronista, compañeros, se basa en capitalizar el país con trabajo acumulado, no con un préstamo del Fondo Monetario Internacional. A ver si nos entendemos. ¿Sí? Y escuchemos a Evita que nos decía en ese audio que tenemos para conmemorar el día de hoy, ¿no? Por eso yo, no solo como esposa del general Perón, sino también como mujer del pueblo, e interpretando los ideales de los organizados, creo llevar la plenipotencia de todos los humildes de mi patria, porque vivo, sueño y trabajo y lucho por la felicidad de todos los rincones del país. Trabajo denodadamente todo lo que puedo para que no solo los obreros tengan justicia social, sino también llegue la justicia social hasta el último rincón del país. Y no escatimar ningún sacrificio, porque un pueblo como el nuestro se merece toda clase de sacrificios, porque es el pueblo que durante 50 años forjó la grandeza de la patria y que hoy ya ha llegado a su mayoría de edad y sabe que tiene un hombre que vela por la felicidad de ellos, por la felicidad de sus hijos y por la felicidad de nuestra querida Argentina. Por una humanidad feliz, dentro de la justicia, dentro de la dignificación de su pueblo. No ha engrandecido a la patria a base del dolor del pueblo, sino sobre la felicidad del pueblo trabajador. Decía Evita, la limosna para mí fue siempre un placer de los ricos y que yo experimenté y presencié desde pequeña. Ese placer desalmado de excitar al deseo de los más pobres sin dejarlo nunca satisfecho. No está presente allí el corazón, sino la lujuria perversa de ver sufrir al pueblo. Y para eso, para que la limosna fuera aún más miserable y más cruel y más sangrante, inventaron los subsidios sociales, la beneficencia y la caridad. Y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre y de los pobres. Que hoy en la avenida 9 de Julio está acampando gente porque le falta comida en esos centros de limosna que son los centros comunitarios donde le dan de comer unas viandas que he visto una chica de 19, 20 años en la Plaza Constitución tirada en el piso con dos criaturas, una de 1 y de 2 años, comiendo esas viandas de fideos sin nada.
Es deprimente que además hablen, el peronismo está gobernando. No está gobernando el peronismo, tranquilo. El trabajo, decía Evita, el trabajo mal remunerado, la limosna y todo tipo de beneficencia son, para mí, la ostentación de la riqueza y del poder político anormal para humillar a los más humildes. La función de ayuda social no da nada, sino devuelve y restituye. La Fundación de Ayuda Social, Eva Perón, no da nada, sino devuelve y restituye los derechos y bienes humanos que, violando la fe del pueblo, abusaron quitándoles a los más pobres, y restituimos y devolvemos porque jamás damos ninguna limosna. Hoy, compañera Eva Perón, a tu obra de justicia social atributiva, que es la única infraestructura de los derechos humanos, le llamaste ayuda social, y fue una fundación la que practicaba la urgencia de restituir y devolver derechos humanos y bienes humanos. Por eso fuiste el mejor ministro sin cartera, en las palabras de Juan Domingo Perón, ¿no? Porque a la necesidad se le corre urgente para dar, porque sangra tanto el corazón del que pide, decías vos, que hay que correr y dar. Y a eso la Iglesia hoy le llama caridad material, porque la caridad espiritual entiendo que es otra cosa. Y a eso la Iglesia le llama caridad material, ¿no? Caridad. Como esta cosa amorfa a la que llaman los siervos mediáticos la política, que no se sabe si es organización, acción política o gobierno, o acción de gobierno, con la misma imprecisión de conducir o gobernar el destino de los argentinos. A esto le domina la política de inclusión social, planes sociales, etcétera, etcétera. Con la Revolución Justicialista, junto con Perón, establecieron en el artículo 37, léanlo, de la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949, que el Estado nacional, provincial y municipal está obligado a darle trabajo bien remunerado a toda persona desocupada. Ni siquiera un plan social, ni una limosna, ni nada, sino trabajo bien remunerado, según el artículo 37 de la Constitución Nacional. ¿Sí? El Estado nacional, provincial y municipal está obligado a darle trabajo al desocupado. Y hoy esos desocupados duermen en monoambiente, según Jorge Macri, la bestia esta, en cajeros automáticos, o los más lujosos, los más afortunados, las instalaciones del aeroparque, ¿no? Por eso no incluyeron la reforma del 94, los gorilas progresistas, el artículo 37 de la Constitución Nacional, porque si no estarían en un problema, tendrían que contradecirse ideológicamente. Estamos podridos del capitalismo de Estado, marxismo, y del capitalismo de mercado, neoliberalismo. Sentimos que son la misma familia, porque cambiamos de médico y a veces da la sensación de que la receta siempre es la misma, ¿no? Porque, ¿qué pide el pueblo? Ganar bien, tener cero desocupación o pleno empleo y con ello muy baja inseguridad, buenas jubilaciones, un buen sistema de salud, la libre expresión del pueblo para que pueda elegir y ser elegido y optar por los personajes y no optar por los personajes que impone el sistema plutocrático de que si no tenés guita no puedes ser dirigente político y sin proceso político. Desde el supuesto regreso a la democracia no hubo política económica, no tuvimos ni política ni económica, porque vive un proceso inflacionario basado en un desequilibrio permanente entre la producción y consumo. Es decir, se produce poco y caro y no se cubre jamás la demanda del consumo, por lo tanto todo aumenta. Cuanto menos consumo o consumo precario, menos producción y menos inversión productiva, y más saqueo económico y fuga de capitales que produce el trabajo argentino, siempre mal pago, y que esos dineros legales, pero mal habidos, van al sistema financiero internacional. Me pregunto, ¿cómo estas mentes desencarnadas pueden invertir su riqueza pervertidas provenientes de la explotación del trabajo negro, y capitalizarlo en el extranjero, cuando aquí tenés salud y educación libre y gratuita, y que muchos extranjeros, inclusive de Estados Unidos, vienen a estudiar, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires? Mi hija tiene una compañera que estudia Derecho con ella, y el papá es un gran abogado de Manhattan, en Nueva York, y sin embargo la chica estudia porque reconoce la calidad de la Academia Universitaria Argentina. Y estos desencarnados que invierten el trabajo acumulado de los argentinos en el exterior no tienen idea
que un infarto en la vía pública no te lo salva la prepaga, sino el sistema de salud pública, ¿viste? Son burros. Como decía Perón, no hay peor cosa en política que un burro con inquietudes, ¿no? Política económica que pertenece a aquellos que en nombre de la tecnocracia financiera o de la macroeconomía pretenden conducir la política nacional a través de ocupar y dominar la política económica. En nuestro país existieron ensayos y errores históricos de esta clase de bestias que se presumen de dirigentes, que no pueden juntar ni siquiera 300 vecinos en la supuesta representatividad que tienen, no pueden juntar ni a la familia, si no es mediante una prebenda, una coima, un contrato, etc. A golpe de contrato, me dijo un día un dirigente popular que organizaban su agrupación, a golpe de contrato, ¿sí? Que son dirigentes, que no son dirigentes, porque jamás condujeron un proceso político con y dentro del pueblo, sino campañas amañadas por medios de comunicación, con millonadas de dineros y pavadas, y porque no quieren conducir un proceso político, sino no porque no quieran o no lo deseen hacer, sino porque no lo saben. Y cuando se carece o no se tienen condiciones políticas, conductores políticos estratégicos, condiciones de conductores políticos estratégicos y tácticos, aparecen los diris marginales al servicio y defensa de los beneficiarios por el modelo financiero, diciendo cualquier pavada mientras el pueblo se debate en la miseria con una inflación inexplicable, con el verso de que es multicausal. Claro, cuando vos decís que es una cosa multicausal, porque no la podés justificar de ningún punto de vista, ¿no? Hay demasiadas causas. Nuestro problema es cultural, compañeros y compañeras. La visión es acerca del origen de nuestros problemas. Fíjense que siempre delegamos para arriba. El análisis local, mediante el estereotipo extranjero, una cultura basada en la especulación y el resentimiento de clase. En este país no se puede vivir como vos si vos fueras de otro país, ¿no? No hablamos nunca de nuestro país, sino en este país. Te excluís porque considerás que tenés la mente iluminada. Mi situación es culpa de otros, analizamos nuestras sociedades de la comparación externa e insistimos en sentirnos extranjeros en nuestra propia patria. Las raíces auténticas olvidadas son lamentables. Creamos una tercera posición filosófica en el plano político internacional, hoy globalizada como la cuarta teoría del Estado, el justicialismo, basada en una revolución en paz industrial, científica y teológica única en su tipo y en el mundo, profundamente humanista, popular y cristiana. Pensamiento filosófico justicialista que procreó una ideología justicialista basada en la responsabilidad colectiva, para conciliar el interés individual con el Estado, el capital al servicio de la economía y no en el depósito offshore del extranjero, y que esté al servicio del bien general, y una política económica centralizada en el trabajo. Una transformación socioeconómica creada a partir de una sola clase social, la que trabaja, dignificada por una renta garantizada al trabajo que estaba entre el 48 y el 54% del Producto Bruto Interno del país. El 54% iba al sector del trabajo, los trabajadores. Cuando hoy una planta automotriz de un auto que sale 100.000 pesos, pongamos valor de 100.000 pesos, el costo del trabajo es 17.000, el 17%. Eso es lo que una terminal automotriz destina al conjunto del trabajo para producir autos en Argentina. El peronismo fijaba el 54% de ese Producto Bruto Interno Nacional. Esto es el odio visceral del antiperonismo, gorila, de la derecha y de la izquierda. La crisis del capitalismo y el nacimiento del corporativismo en lo que está viviendo hoy en Argentina. Y que produjo la crisis del Estado económico, impacto de la crisis petrolera, impacto en la crisis cerealera, fracaso de la planificación centralizada, estancamiento productivo y mayor exportación de materias primas, menor producción industrial local, burocratismo y rigidez política y cultural. La crisis del Estado social, que produjo todo este proceso, estancamiento del crecimiento económico, incremento de desempleo con el pretexto de desarrollo tecnológico y de trabajo no registrado, que el trabajo no registrado no aporta a la economía absolutamente nada, ¿sí? Ni tampoco, porque hoy
le da una prórroga a la víctima del trabajo no registrado para que pueda jubilarse. ¿Sí? Entonces es una barbaridad que el trabajador sea responsable de que su patrón nunca le hizo un aporte jubilatorio. Y víctima por doble partida, ¿no? Porque el trabajador, en vez de ir en cana, porque es un delito penal, debería ser un delito penal no hacer el aporte de previsión social, y el trabajador es víctima también del Estado, que le dice, bueno, te voy a hacer una moratoria para que vos puedas juntar la plata y poder jubilarte, o te doy una jubilación de qué sé yo, de 80.000 pesos y aportás todos los meses 20.000 para poder tener la jubilación plena. Es una locura. Inflación y déficit fiscal, eso todo el beneficio que tuvimos, crisis energética de los hidrocarburos, ahora más o menos estamos yendo, igualmente ya te están diciendo cómo es, la secretaria de Energía te está diciendo cómo va a aumentar el gas, por ejemplo, ¿no? A pesar de que habilitamos un gasoducto. Pero evidentemente este gasoducto hay que empezar a pagarlo, y lo pagan los argentinos, ¿no? Crisis del mercado cambiario, con un dólar blue, dólar MEP, 14 dólares diferentes. Eso es una crisis. No es un mercado cambiario normal, sino anormal, ¿sí? Costos privados inflacionarios y estatales crecientes, cuando existe una relación desequilibrada entre producción y consumo, y el compañero que vive en la villa miseria es el que más paga impuestos, porque cada vez que compras fideo o leche, está pagando el 21 de IVA, el impuesto a la ganancia, ingresos brutos y bienes personales, ¿sí? Todo el sistema tributario, lo que más lo sostiene son los pobres. Mundialización acelerada de la economía local con recesión y presión sobre los sistemas de seguridad social y de previsión social. ¿Se imaginan que si entran ahora los animales estos hacen cualquier desastre, ¿no? ¿Sí? Los animales del PRO y compañía. No se puede. Yo a veces veo que hacen ensayo de votación ahí sobre la Avenida Corrientes, acá a 2 cuadras, y salen cada boludo. Y ya boludos viejos, que no podés creer. Che, hacemos una pausa musical, querido Martín Loza, nuestro operador del día. La descamisada sería piola. ¿Listo? Voy a cantarles una milonga que por ella estuve silenciada 17 años. Estuve silenciada 17 años, que es La Descamisada, para todos ustedes y con todo mi corazón, recordando aquellos dos grandes señores que fue el general Perón y Eva Perón. Gracias. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema
nacional. Muchísimas gracias. En mi nombre y en el de mis compañeros, encabezado por... ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Nuevamente, en el último bloque de Justicialismo Peronista, seguimos hablando un poco de la política económica peronista y lo que estamos sufriendo como país. En principio, este país, desde el 24 de marzo del 76, excepto por la pausa notable, extraordinaria que le otorgó Néstor Kirchner, que cuando entró a la Casa Rosada dijo: no dejo los principios ni las convicciones en la vereda. Pero volviendo el gorilismo de vuelta, nos metieron de vuelta en la globalización, el neoliberalismo y el consenso de Washington, ¿sí? ¿Qué es la globalización? La globalización es el proceso de desmoronamiento social y cultural en lo económico y en lo político y en lo social. El neoliberalismo es una ideología específica para la concentración económica del imperialismo. Por eso me repugna que en algunos medios de comunicación, que la banda nacionales y populares, aparezcan de vuelta los liberales, los libertarios, como si fueran angelicales. Ya saben a quién me refiero, ¿sí? Y el consenso de Washington, estos son todos hijos de Álvaro Alzogaray y de Domingo Felipe Cavallo. No son otra cosa, ¿eh? Ahora, si alguno considera que Raúl Prebisch en el 55, con Aramburu y Rojas, o Álvaro Alzogaray, ¿sí?, con diferentes gobiernos y dictaduras y gobiernos democráticos antes de que volviera Perón en el 73, hayan hecho maravillas con Menem, ¿sí? La verdad que es una locura. Y el Consenso de Washington fue la declaración táctica de medidas financieras operativas de imperialismo práctico en los países como el nuestro, ¿no? La globalización es una dictadura en base a un régimen de desinformación pública que dicta realidades por múltiples medios de comunicación, hoy las redes sociales, en manos de grupos transnacionales extranjeros que dictan las tendencias, ¿sí?, culturales, si se pueden llamar culturales. Proceso de ampliación del dominio transnacional en base al imperio del libre mercado, ¿no?, la oferta y la demanda, que algunos piensan de que es la libertad plena, y en la oferta y la demanda lo único que pierde es el pobre, y la libre expresión de reglas democráticas dictadas por ellos, apalancadas en un salto tecnológico que ya no es dramático sino trágico, porque la tecnología no llega a todos, ¿eh? ¿Sí? La conquista de América, esta conquista de América contemporánea es la internacionalización al exterior del capital comercial argentino. Entre el 24 de marzo del 76 hasta que llegó Néstor Kirchner, se cerraron 181.000 establecimientos industriales en Argentina, con una cesantía, con una descapitalización del trabajo, la expulsión de los trabajadores a la calle, que llegó a 6.730.000 trabajadores, se quedaron sin laburo.
Eso fue reemplazado por la bendición de los planes sociales y la lucha en la calle, el piquete y la mar en balde, ¿tá? Pero nunca se volvió a restituir el artículo 37 de la Constitución del 49, donde el Estado estaba obligado a dar trabajo a todo desocupado. Municipal, el Estado municipal, el provincial y el nacional, se entiende, ¿no? En el siglo XIX y XX fue la colonización extranjera de los imperios de turno y la colonización doméstica de las élites capitalinas contra el proteccionismo de las corrientes nacionales. Hoy el proteccionismo arancelario a las importaciones en Estados Unidos llegan hasta el 35% en algunos productos. ¿No le vas a vender a los yanquis el exportado argentino sin pagar el arancel? Acá no, acá es libre circulación de mercaderías. Fue la lucha de Felipe Varela, ¿sí? Históricamente, ¿no? Felipe Varela contra Bartolomé Mitre. Fue el Paraguay y la guerra de la triple infamia o triple alianza dictada por Londres. La teoría del Estado de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi, versus la teoría del Estado de Arturo Enrique Sampay, ¿no? Alberdi un Estado ausente, ¿sí? Y la teoría de Enrique Sampay un Estado presente, ¿sí? Que podría ser árbitro de los conflictos sociales, ¿sí? Entre el individuo y el bien general. También fue la evolución industrial, la internacionalización del capital financiero, bancario, más el industrial. Calculen que durante el gobierno de la Rúa se robaron 193.780 millones de dólares. Algunos dicen 200.000. Yo le doy la cifra exacta. Solamente la masa comercial bancaria en billete vivo, en papel moneda norteamericana, se llevaron 72.000 millones de dólares. 72.000 millones de dólares. Y eso lo denunció, y si lo quieren buscar en la red, lo denunció Carlos Heller, que por entonces era presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, del ABA. La sustitución de la promoción industrial, la promoción minera y la ley de compra nacional, que fueron derogadas y nunca fueron restituidas, por la sustitución de importaciones indiscriminadas, volvieron a instalar estos gobiernos de derecha y progresistas la teoría de que Inglaterra es el taller del mundo y Argentina el granero del mundo. Porque si en el 74 nosotros le dábamos 64 subproductos del valor agregado a la soja, a la caña de azúcar 101 subproductos de valor agregado, significa que le dábamos manufactura industrial a los bienes primarios. ¿Cómo es que hoy estamos exportando soja en grano? Entre otras cosas, ¿no? Una sociedad postindustrial, involución comercial, deslocalización productiva, patrones rentísticos extraterritoriales, financieros, ¿sí? Sobre la riqueza que produce el trabajo asociado al capital, como lo plantea el peronismo. Hoy es el modelo de producción a bajo costo, a competir contra el costo chino, ¿no? Buque factoría, en fin, en Argentina el hipermercadismo y la salada, como contrapartida, ¿no? Por la duda, si no podés llegar al costo del hipermercado, puedes ir a la salada, sea igual, ¿sí? Y sin referencia de costo, contención inflacionaria. La característica del poder mundial del corporativismo se resume en las siguientes características, ¿no? Expansión del capital a escala planetaria completa, sin controles de Estado, nación. Es la libertad por la libertad misma, que es lo que plantea este boludo de Milei. Unificación del mercado a escala mundial con una red de gobernabilidad financiera internacional. Banca invadiendo a los países. La Argentina no necesita que sea invadida por fuerzas militares. Hay un ejército de 5 o 6 bancos que manejan todo. El dólar blue, el dólar por las dudas, el dólar que viene, el dólar que va. Compañías mundializadas de desarrollo, producción y distribución a escala planetaria con independencia de criterios de los gobiernos de Estado-Nación. ¿Qué es lo que quiere imponerle, que le impuso a este gobierno el Fondo Monetario Internacional? Porque tenés los gendarmes que te controlan la política local, ¿no? Fortaleza de organismos supranacionales para construir la globalización sobre la debilidad. Digo, cuando el Fondo Monetario Internacional te dicta la política es porque vos querés. Porque una resolución consultiva de la Corte Internacional de la Haya sobre el contrato de Macri con el Fondo Monetario Internacional hubiera permitido meter en cana desde Christine Lagarde hasta Mauricio Macri. Solamente con una resolución,
para saber si realmente se cometió un delito, si la Corte Internacional de La Haya considera que el contrato de crédito que le dieron a Macri es criminal, cosa que hubiera surgido rápidamente, y no como Aníbal Fernández, no, vamos a tardar mucho, demora mucho, es muy lenta la Corte Internacional de La Haya. No importa que sea lenta, lo importante es saber, es basarse en el derecho internacional, penal y económico, para poder proceder de afuera hacia adentro, porque nosotros tenemos esa característica cultural innata de comparar lo externo con lo nuestro, ¿no? Con lo local. Pero digo, hasta se hubiera podido seguir ese camino, ¿no? Dado que se violaron 3 artículos del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, el primero, el 3 y el 6, ¿sí? Fortaleza de organismos supranacionales para construir la globalización sobre la debilidad de organismos nacionales, con dependencias económicas, políticas, por deuda financiera, como el caso nuestro, libertad de flujo financiero, renta financiera independiente. La otra vez el discurso de Cristina dijo que hay más de 600.000 millones de dólares de activos externos. Pero los activos externos es trabajo que no fue capitalizado en nuestro país, ¿sí? Y que fue capitalizado en el exterior, trabajo acumulado, ¿sí? De ahí surge la plata, no porque la fabrican en el fondo de la casa. Renta financiera independiente, capital productivo y social de cada nación. Restricciones a redistribución de utilidades al trabajo, retroceso a la legislación laboral y, si se quiere, eliminación de contratos de trabajo en lo posible, ¿no? Revolución tecnológica, informática y comunicacional con base en una realidad externa y distinta a la local. Cultura de la imagen, bajo control de monopolio o del control monopolístico de la información, la CNN, la CBC, la HBO, constitutiva de la realidad dictada por un régimen de información mediática, el carácter inmaterial del mayor valor de la mercadería por diseño, compran la marca y no el producto, marketing en base a otorgarle valor prioritario a los elementos ilusorios e inventados de los productos al margen del valor real de los bienes. Esto somete a la emisión monetaria sin contraparte real en productos de valor tangible. Yo recuerdo que hace unos 8 o 10 años atrás iban al mercado de la Salada a comprar trajes Armani o Hugo Boss. Y me decían, che, los compramos al 50% de lo que van en la avenida Quintana, o al 40%. Qué bárbaro, le digo. ¿Y dónde lo confeccionan? En los talleres que están en La Matanza, en el Bajo Flores. Increíble, ¿no? El valor ilusorio de los productos, ¿eh? La supresión biológica y la multiplicación de los medios de existencia. Vea, cuando a lo largo de la historia se han presentado situaciones de superpoblación, las soluciones han sido siempre las mismas, de 2 tipos. Y esto se ha comprobado porque la superpoblación no es solo cuestión de números, o sea, de habitantes, más bien es la de proporción entre el número de habitantes y los medios de existencia productiva, es decir, el desequilibrio que acá se llama inflación entre producción y consumo, ¿no es cierto? Entonces, hay 2 formas en que los gobiernos del mundo han usado para resolverlo. Uno es por medio de la supresión biológica, de lo que se encarga la guerra, la miseria y sus consecuencias sociales manifestadas en las adicciones con la droga, en el narcotráfico, la violencia estructurada por delitos de todo tipo a las garantías individuales de los seres humanos, ¿sí? La violencia en la calle, los asaltos con muerte, ¿sí? El femicidio, ¿sí? Y las conductas extremas de la inseguridad social, las infecciones epidémicas como la pandemia de COVID, el hambre y la desnutrición. Cada año, más de 10 millones de niños mueren de hambre y de enfermedades prevenibles. Esto significa 30.000 niños por día y un niño cada 3 segundos. Cada día, 1.100 millones de personas tienen que beber agua contaminada. Cada día, 8.200 personas mueren debido al HIV, al COVID, etc. Más de 1.000 millones de personas sobreviven con menos de $4 al día. 600 millones de niños viven en la pobreza absoluta. Las 3 personas más ricas del mundo, pónganle el nombre que quieren, tienen más riqueza que 600 millones de personas que viven en los países más pobres. 800 millones de personas se van a dormir con hambre cada día.
Cada año 11 millones de niños mueren antes de cumplir 5 años. Alrededor de 18 millones de personas al año mueren debido a causas relacionadas con la pobreza. Esto suma 270 millones de personas entre el 2014 y el 2020, casi el equivalente a la población de los Estados Unidos. La mayoría son niños y mujeres. Por medio del camino democrático de la economía solidaria, es la otra forma de vivir en un ambiente esencialmente humanista, popular y cristiano. Compartiendo la provisión de la comida con los países que tienen el apetito, con una mayor producción y una mejor distribución de los medios de la subsistencia y la renta del trabajo en los países que tienen la comida. Esto significa, no es otra cosa que la democratización industrial peronista. Vean, las estadísticas que leí recién no pueden ser democráticamente destruidas en nuestra patria. No creo que tengamos que llegar a este límite de supresión biológica. Creo que tenemos que volver al peronismo, a un modelo de economía, de política económica trabajocéntrica, donde el único medio de capitalizar el país es con trabajo acumulado y bien remunerado, para que haya poder adquisitivo y poder de consumo pleno, ¿sí? Y eso mueve todo el sistema económico nacional, es decir, la democratización industrial peronista. Compañeros, llegamos al fin de nuestro programa. Les agradezco muchísimo la participación, esta comunicación y convivencia que siempre planteamos desde esta familia y radio militante que es Radio Caput. Les mando un gran abrazo. Les habló Omar Seijo, gracias a la operación de Martín Loza, los que madrugamos en esta radio cada sábado. Así que les mando un gran abrazo, como siempre. Viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional. Y Eva Perón, conmemorando un año más de su paso a la inmortalidad, porque es un ser que está vivo plenamente, guiándonos desde luego con todas sus enseñanzas. Les mando un gran abrazo, un gran abrazo peronista. Viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Hasta el próximo sábado. Gracias. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia.